poder, riqueza y un imperio construido desde cero. Pero una llamada telefónica a altas horas de la noche lo cambió todo. ¿Hola? ¿Eres mi padre? Ahora debe enfrentarse al pasado, proteger a su hijo recién descubierto y superar a un enemigo peligroso. ¿Triunfará? Antes de entrar en la historia, comenta a continuación desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. El cielo nocturno de Sao Paulo brillaba con las luces de la ciudad, mientras Eduardo Vasconcellos contemplaba las ventanas del suelo al techo de su oficina en el ático. A sus 45 años, estaba en la cima de su poder, consejero delegado de Vasconcellos Corp., uno de los mayores conglomerados de Brasil con intereses que abarcan desde el sector inmobiliario hasta la tecnología. Eduardo se aflojó la corbata de seda italiana y consultó su Rolex. Eran casi las 12 de la noche, pero el tiempo significaba poco para un hombre que lo había sacrificado todo por el éxito. Su cabello oscuro empezaba a encanecer en las sienes, pero solo añadía a su distinguida apariencia. Las mujeres lo cortejaban constantemente, pero ninguna había conquistado su corazón desde... Apartó el pensamiento. Eso era historia antigua. Señor Vasconcellos, he finalizado el contrato de Singapur, dijo Regina, su asistente ejecutiva, entrando con una pila de papeles. A sus 38 años, era eficiente, leal y albergaba en secreto sentimientos por su jefe que iban más allá de lo profesional. Gracias, Regina. Deberías irte a casa. Es tarde, respondió Eduardo, su voz cargada de la autoridad de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Regina dudó. ¿Se irá usted? Pronto también. Ha estado trabajando 16 horas al día toda la semana. Eduardo le dirigió una sonrisa cansada. Solo unos correos electrónicos más. El mercado de Tokio abre pronto. Después de que Regina se marchara, Eduardo se sirvió un vaso de whisky caro. Su vida era exactamente como la había diseñado. Exitosa, lujosa y completamente vacía. Su espacioso apartamento en el ático lo esperaba, tan vacío como se sentían últimamente sus logros. Sonó el teléfono de su escritorio, mostrando un número internacional desconocido. Eduardo frunció el ceño. A estas horas, casi lo deja. Giró al buzón de voz, pero algo le impulsó a contestar. Habla Eduardo Vasconcellos. Un silencio llenó la línea. Luego una voz pequeña y vacilante. Hola, ¿eres mi padre? Eduardo se quedó helado con el vaso a medio camino de sus labios. Creo que te has equivocado de número. ¿Eres Eduardo Vasconcellos?, preguntó, la voz del niño temblando ligeramente. Sí, pero... Entonces tengo el número correcto, interrumpió el niño. Mi nombre es Gabriel. Mi madre era Camila Oliveira. La mano de Eduardo se aferró al escritorio para apoyarse. Camila, un nombre en el que no se había permitido pensar en 12 años. Eso es imposible, susurró. Pero los recuerdos volvieron en avalancha. La sonrisa de Camila, su risa, los planes que habían hecho antes de que su ambición lo llevara lejos. Mi madre murió la semana pasada, continuó el niño, quebrándose la voz. De cáncer. Antes de morir me dio este número, dijo que eres mi padre y que si le pasaba algo debería llamarte. Eduardo se hundió en su silla. ¿Dónde estás? En un orfanato de Buenos Aires, Argentina. Mamá y yo vivíamos aquí, Argentina, donde había conocido a Camila durante esa conferencia de negocios, donde habían pasado esos apasionados meses juntos antes de que él se marchara, prometiendo volver después de asegurar el futuro de su empresa. Una promesa que nunca cumplió. ¿Qué edad tienes?, preguntó Eduardo, calculando ya en su cabeza. 11. La cronología coincidía perfectamente. Un hijo. Tenía un hijo que nunca supo que existía. La gente de aquí dice que me llevarán a un hogar de acogida la semana que viene, dijo Gabriel en voz baja. Eduardo se levantó, de repente decidido. Escúchame, Gabriel, voy a buscarte. Mañana. No te preocupes por nada. ¿Entiendes? Hubo una pausa. ¿De verdad vienes? La duda en la voz del niño atravesó el corazón. ¿De Eduardo? Sí, prometió. Esta vez voy a venir. Después de colgar, Eduardo llamó inmediatamente a su piloto. Prepara el avión.
Vamos a volar a Buenos Aires al amanecer. Luego llamó a su abogado. Paulo, necesito que prepares los papeles de custodia de emergencia. Sí, es importante. No puede esperar hasta mañana. Mientras hacía los preparativos, la puerta de su oficina se abrió. Regina estaba allí con el abrigo puesto. Creí oírte hacer planes de viaje, dijo. ¿Está todo bien? Eduardo la miró, aún procesando la revelación él mismo. Acabo de descubrir que tengo un hijo. La expresión de Regina pasó por la conmoción, la confusión y algo más. ¿Decepción? ¿De quién? Camila Oliveira, dijo Eduardo, el nombre sonando extraño en sus labios después de tanto tiempo. El reconocimiento apareció en el rostro de Regina. Había estado en la empresa el tiempo suficiente como para recordar a la hermosa artista argentina con la que Eduardo había estado involucrado años atrás. ¿Nunca te lo dijo? Eduardo negó con la cabeza. Murió la semana pasada. El niño, Gabriel, está solo en un orfanato de Buenos Aires. Regina dejó caer su bolso. ¿Qué puedo hacer para ayudar? A la mañana siguiente, el avión privado de Eduardo sobrevolaba Sudamérica. Miró por la ventana con la mente acelerada. ¿Qué le diría a este niño? ¿Cómo podría explicarle su ausencia? ¿Y si Gabriel lo odiaba? El orfanato era un edificio gris e institucional en un barrio modesto. Eduardo, vestido con su traje de $1000, se sentía llamativamente fuera de lugar, mientras la directora, la señora Gómez, lo guiaba por los pasillos desgastados. Gabriel es un niño especial, dijo. Muy inteligente, pero callado. Desde que falleció su madre, ha pasado por mucho. Se detuvieron en una pequeña oficina. Espere aquí, por favor. 5 minutos después, la puerta se abrió. Un niño delgado con cabello oscuro y rizado y ojos idénticos a los de Eduardo se paró en la puerta. Llevaba vaqueros y una camiseta descolorida, sujetando una mochila gastada y una fotografía enmarcada. Eduardo contuvo el aliento. Era como mirar sus propias fotos de la infancia. Gabriel, dijo con una voz inusualmente suave. El niño lo estudió con cautela. ¿De verdad viniste? Prometí que lo haría. Gabriel extendió la fotografía. Mostraban a un Eduardo más joven con el brazo alrededor de una mujer hermosa, con cabello oscuro y rizado y una sonrisa radiante. Camila. Estaban de pie en una playa, riendo. Ella la guardaba en su mesita de noche, dijo Gabriel. Siempre. Me decía que mi padre era un buen hombre que no sabía de mí, no estaba enojada contigo. Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban, algo que no había sucedido desde el funeral de su propio padre, 20 años atrás. Habría venido si lo hubiera sabido, dijo, arrodillándose al nivel del niño. Lo siento mucho por tu madre. Ella era especial. Gabriel asintió con los ojos llenos de lágrimas. La extraño. Sin pensarlo, Eduardo abrazó al niño. Después de un momento de rigidez, Gabriel se relajó contra él. La señora Gómez observaba con ojos llorosos. Los papeles son de custodia temporal por ahora. Su abogado explicó la situación y, dadas las circunstancias, el juzgado aceleró las cosas. Tendrá que regresar para una audiencia formal en 2 semanas. En el vuelo de regreso a Brasil, Gabriel estaba callado, mirando con ojos muy abiertos el lujo del avión privado. ¿Es tu casa tan grande como este avión?, preguntó finalmente. Eduardo sonrió. Más grande. Tendrás tu propia habitación. Varias, si quieres. No necesito varias habitaciones, dijo Gabriel con seriedad. Pero, ¿puedo tener libros? Mamá y yo teníamos muchos libros, pero tuvimos que vender la mayoría cuando ella enfermó. Puedes tener todos los libros que quieras, prometió Eduardo, sintiendo un dolor al pensar en Camila luchando sola. Al aterrizar en Sao Paulo, Eduardo se sorprendió al ver a Regina esperando en la pista con su chofer. Pensé que podrías necesitar ayuda, explicó estudiando a Gabriel con curiosidad. Regina es mi asistente, le dijo Eduardo a Gabriel. Ella mantiene mi vida funcionando sin problemas. Hola, Gabriel, dijo Regina con una sonrisa profesional que no llegaba del todo a sus ojos. Bienvenido a Brasil. En el ático de Eduardo, Gabriel se paró en el vestíbulo de mármol, pareciendo pequeño y fuera de lugar,
en medio del lujo minimalista. «Tu habitación está por aquí», dijo Eduardo llevándolo por un pasillo. Abrió la puerta de una suite de invitados más grande que la mayoría de los apartamentos. «Podemos redecorarla como quieras». Gabriel dejó su mochila con cuidado. «¿Dónde está tu habitación?» «Al final del pasillo». «¿Podría tener una habitación más cerca de la tuya?», preguntó Gabriel en voz baja. «A veces me da miedo por la noche». Eduardo sintió que algo se retorcía en su pecho. «Por supuesto. Veamos la habitación de al lado de la mía». Más tarde esa noche, después de acomodar a Gabriel, en el dormitorio contiguo con promesas de comprar ropa y libros al día siguiente, Eduardo se sentó en su oficina en casa, mirando la fotografía que Gabriel había traído. Camila parecía tan feliz, tan llena de vida. ¿Cómo se había alejado de ella? Su teléfono sonó. Era Paolo, su abogado. «Tenemos un problema», dijo Paolo sin preámbulos. «He estado investigando y hay otra parte interesada en la situación de Gabriel». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? No tiene más familia. Camila era hija única y sus padres han fallecido». «No es familia», respondió Paolo. «Es Víctor Méndez». La sangre de Eduardo se heló. Víctor Méndez era su rival comercial más encarnizado, un hombre que había intentado destruir Vasconcelos Corp. varias veces. Su enemistad era legendaria en los círculos empresariales brasileños. ¿Qué tiene que ver Méndez con mi hijo? Aparentemente, Méndez Corporation ha estado financiando el orfanato, donde Gabriel se ha estado quedando durante años. Cuando se enteraron de que apareciste, comenzaron a hacer preguntas. Tengo una fuente que dice que Méndez planea desafiar tu reclamo de custodia. Eduardo agarró el teléfono con fuerza. ¿Bajo qué fundamentos? Abandono. El hecho de que nunca hayas apoyado al niño. Y hay más. Mi fuente dice que Méndez tenía una conexión con Camila. ¿Qué tipo de conexión? Aún no lo sé. Pero Eduardo, ten cuidado. Sabes cómo opera Méndez. Si quiere a Gabriel no es por la bondad de su corazón. Está planeando algo. Después de colgar, Eduardo se paró en la puerta del dormitorio de Gabriel, observando al niño dormir. El rostro, pacífico, tan parecido al suyo, despertó sentimientos protectores que Eduardo nunca antes había experimentado. Víctor Méndez no pondría sus manos sobre Gabriel. Sea cual sea el juego que su enemigo estuviera jugando, Eduardo ganaría. Tenía que hacerlo, no por negocios esta vez, sino por algo mucho más importante. En la oscuridad de su dormitorio, Eduardo hizo una promesa silenciosa a Camila. Protegería a su hijo, pase lo que pase. Le había fallado una vez, no le fallaría de nuevo. Pero al acercarse el amanecer, Eduardo no podía sacudirse la sensación de que traer a Gabriel a Brasil había puesto algo en marcha, algo que amenazaba no solo su imperio empresarial, sino la nueva y frágil conexión con el hijo que nunca supo que tenía. Y en algún lugar al otro lado de Sao Paulo, en un ático tan impresionante como el suyo propio, Víctor Méndez estaba haciendo planes que lo cambiarían todo. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del suelo al techo del ático de Eduardo, mientras se sentaba a la mesa del desayuno, observando a Gabriel examinar con cautela la comida que tenía delante. Los ojos del niño se abrieron ante la variedad de frutas, pasteles y zumos preparados por la ama de llaves de Eduardo, María. «Puedes comer lo que quieras», dijo Eduardo suavemente. Gabriel tomó un pastel con vacilación. «Mamá y yo normalmente solo comíamos tostadas». Eduardo sintió otra punzada de remordimiento. Mientras él vivía en el lujo, su hijo y Camila habían estado luchando. «Señor Vasconcelos», dijo María entrando al comedor. «La señorita Regina está aquí para verlo». Regina entró vestida con un impecable traje de negocios, con una tableta en la mano. Sus ojos se suavizaron ligeramente cuando vio a Gabriel. «Buenos días», dijo. «Espero que hayas dormido bien, Gabriel». El niño asintió tímidamente. «Eduardo, necesitamos discutir el horario de hoy», continuó Regina. «Tiene la reunión de la junta directiva a las 10, seguida de un almuerzo con los inversores japoneses y la conferencia de prensa sobre la fusión a las 3. Eduardo miró a Gabriel, que estaba comiendo tranquilamente su pastel. «Cancela todo».
La compostura profesional de Regina se quebró. Todo, pero el anuncio de la fusión, reprográmalo. Hoy voy a llevar a Gabriel de compras y luego a matricularlo en la escuela. El tono de Eduardo dejó claro que la decisión era definitiva. Muy bien, respondió Regina con la voz fría. Haré los arreglos. La Junta no estará contenta. La Junta trabaja para mí, no al revés, le recordó Eduardo. Después de que Regina se fuera, Eduardo se volvió hacia Gabriel. ¿Te gustaría ir de compras a por ropa nueva? Y libros, por supuesto. Los ojos de Gabriel se iluminaron ante la mención de los libros, la primera emoción real que Eduardo había visto en él. En el exclusivo distrito comercial, Eduardo observó cómo Gabriel se maravillaba con las tiendas de lujo. Los dependientes se deshacían en atenciones con ellos, dirigiéndose a Eduardo como «Señor Vasconcellos», con una deferencia estudiada. «Elige lo que quieras», le dijo Eduardo a Gabriel en el departamento de niños de Minimanes en una tienda exclusiva. Gabriel dudó abrumado. «No necesito mucho». Al final, Eduardo hizo que los dependientes seleccionaran un vestuario completo. Gabriel solo mostró un interés real cuando se detuvieron en una librería, donde seleccionó cuidadosamente varias novelas y libros de historia. «Su hijo tiene un excelente gusto por la literatura», comentó el dueño de la librería. «Su hijo». La frase envió una extraña calidez al pecho de Eduardo. Al salir de la tienda, Eduardo notó un coche negro estacionado al otro lado de la calle. La ventana tintada bajó ligeramente, y Eduardo vislumbró un rostro que conocía bien, Víctor Méndez. Su rival levantó su taza de café en un saludo burlón antes de que la ventana se cerrara y el coche se alejara. Eduardo instintivamente acercó a Gabriel. «¿Qué pasa?», preguntó Gabriel percibiendo la tensión. «Nada», mintió Eduardo. «Vamos a ver lo de tu escuela». La Academia Internacional de São Paulo era la escuela más prestigiosa de la ciudad, dedicada a los hijos de la élite brasileña. La directora, la señora Prado, los recibió en su oficina con una sonrisa que se volvió positivamente radiante cuando escuchó el nombre de Vasconcellos. «Estamos a mitad de semestre», explicó Eduardo. «Pero Gabriel necesita empezar la escuela lo antes posible». La señora Prado asintió. «Normalmente no aceptamos traslados a mitad de año, pero para el hijo de Eduardo Vasconcellos ciertamente podemos hacer una excepción». Se volvió hacia Gabriel. «¿Cómo era tu escuela anterior en Argentina, querido?» «Era una escuela normal», respondió Gabriel. «No tan elegante como esta. Necesitaremos evaluar su nivel académico», le dijo la señora Prado a Eduardo. «Quizás pueda empezar el lunes. Eso nos dará tiempo para ubicarlo en las clases apropiadas». Al salir de la escuela, sonó el teléfono de Eduardo. Era Paolo. «Necesito verte inmediatamente», dijo el abogado con la voz urgente. «Solo». Eduardo miró a Gabriel. «Necesito hacer una parada rápida en mi oficina. ¿Te importaría?» En Vasconcellos Corp, los empleados miraron abiertamente mientras Eduardo llevaba a Gabriel por el vestíbulo hasta el ascensor ejecutivo. Los susurros los siguieron. Nadie había visto nunca a su jefe con un niño antes. «Espera aquí», le dijo Eduardo a Gabriel cuando llegaron a su suite de oficinas. «Regina cuidará de ti mientras hablo con Paolo». Regina salió de su oficina, con sorpresa en su rostro. «No esperaba verte hoy. Es una reunión de emergencia. ¿Puedes quedarte con Gabriel unos minutos?» La sonrisa de Regina era tensa. Por supuesto, en su oficina privada, Paolo estaba caminando de un lado a otro. «Tenemos un problema importante. Méndez ha solicitado la tutela temporal de Gabriel». Eduardo golpeó el escritorio con el puño. «¿Bajo qué fundamentos?» Afirma que fue el benefactor de Camila durante años, que proporcionó apoyo financiero tanto a ella como a Gabriel a petición suya. «Eso es absurdo. ¿Por qué Camila recurriría a mi peor enemigo en busca de ayuda?» Paolo parecía incómodo. «Hay más. Méndez está sugiriendo que Camila se acercó a él específicamente porque tú la rechazaste cuando le dijo que estaba embarazada. Eso es una mentira. Nunca me dijo nada del embarazo. Méndez ha presentado correspondencia entre él y Camila que data de hace 11 años. Cartas, correos electrónicos. Se está pintando a sí mismo como el padrino no oficial de Gabriel». Eduardo se sintió enfermo.
¿Qué dice el juez? La audiencia está programada para el próximo viernes. Hasta entonces, el tribunal ha ordenado que Gabriel se quede contigo como su padre biológico. ¿Y después de la audiencia? La expresión de Paolo era sombría. Depende de qué pruebas presente Méndez y de si el juez cree que Camila te ocultó intencionadamente a Gabriel o si los abandonaste. Afueras, en la zona de recepción, Regina se sentó torpemente frente a Gabriel, que estaba examinando una gran maqueta de la sede de Vasconcelos Corp. Así que, comenzó Regina, ¿cómo te gusta Brasil hasta ahora? Gabriel se encogió de hombros. Es diferente. Todo es tan grande aquí. Tu padre se ha construido una vida impresionante, dijo Regina. Es un hombre muy importante. No es lo que esperaba, admitió Gabriel. Mamá siempre decía que era amable, pero que estaba ocupado con su trabajo. Pensé que podría ser aterrador. Regina estudió al niño. ¿Y ahora? ¿Qué piensas de él? Parece triste, dijo Gabriel simplemente. Como mamá a veces. Antes de que Regina pudiera responder, Eduardo salió de su oficina, con el rostro tenso. ¿Todo bien?, preguntó Regina. Bien, dijo Eduardo brevemente. Gabriel, vámonos. En el coche, Eduardo estaba callado, con la mente acelerada. ¿Cómo había conocido Méndez a Camila? ¿Por qué había recurrido a él en busca de ayuda? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué no se había puesto en contacto con Eduardo? El timbre sonó, sorprendiendo a Eduardo. Eran casi las 12 de la noche. Cuando abrió la puerta, encontró a Regina allí parada sosteniendo una carpeta. Sé que es tarde, dijo, pero encontré algo que necesitas ver. Eduardo la llevó a su oficina, lejos de la habitación de Gabriel. ¿Qué es? Regina le entregó la carpeta. Después de que te fueras con Gabriel hoy, comencé a buscar en los archivos de la empresa. Recordé algo sobre ese periodo cuando conociste a Camila. Eduardo abrió la carpeta para encontrar viejos recortes de periódicos y documentos corporativos. Hace 12 años, cuando estabas en Argentina para esa conferencia, explicó Regina, estabas negociando la compra de Oliveira Mining. Eduardo asintió lentamente, regresando los recuerdos. La empresa del padre de Camila estaba fracasando y la estábamos comprando con descuento. Pero el trato nunca se concretó, continuó Regina. ¿Por qué? Porque Víctor Méndez hizo una oferta competitiva, terminó Eduardo encajando las piezas. Una mejor oferta. Jorge Oliveira vendió a Méndez en lugar de a nosotros. Y 3 meses después, dijo Regina suavemente, Jorge Oliveira murió de un ataque al corazón, cuando Méndez Corporation despojó los activos de la empresa y despidió a todos los trabajadores. Eduardo se sentó pesadamente en su silla. Camila me culpó. Creía que estaba trabajando con Méndez para destruir la empresa de su padre. Según estos registros, dijo Regina, señalando un documento, Camila acababa de descubrir que estaba embarazada cuando ocurrió la adquisición de Méndez. Después de la muerte de su padre, aparentemente cortó todo contacto contigo. Y fue a Méndez en su lugar, dijo Eduardo con amargura. Pero, ¿por qué la ayudaría? La expresión de Regina estaba preocupada. No lo sé, pero no puede ser coincidencia que Méndez haya estado apoyando a tu hijo todos estos años. Gracias por encontrar esto, dijo Eduardo, su voz cargada de emoción. Regina dudó. Luego puso su mano sobre la de él. Eduardo, he trabajado contigo durante 8 años. Nunca te he visto así, tan afectado por nada. Es mi hijo, dijo Eduardo simplemente. Sí, estuvo de acuerdo Regina, con una nota de tristeza en su voz. Tu hijo con una mujer que claramente nunca olvidaste. Antes de que Eduardo pudiera responder, una voz pequeña llegó desde la puerta. Tuve una mala pesadilla. Ambos se volvieron para ver a Gabriel allí parado en pijama, con el cabello revuelto del sueño. Regina rápidamente retiró su mano de la de Eduardo. Debería irme, dijo, poniéndose de pie. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Gabriel. Después de despedir a Regina, Eduardo llevó a Gabriel de regreso a su dormitorio. ¿Quieres hablar de tu pesadilla?, preguntó, sentándose al borde de la cama. Gabriel negó con la cabeza. ¿Quién era esa señora? Regina. Trabaja para mí.
Me trajo algunos papeles importantes. Ella también vive aquí. No, dijo Eduardo. Tiene su propio apartamento. Ella te mira como la amiga de mamá, Elena, solía mirar a su novio, observó Gabriel con la sorprendente percepción de los niños. Eduardo cambió de tema. Contexto previo. Poder, riqueza y un imperio construido desde cero. Pero una llamada telefónica a altas horas de la noche lo cambió todo. Hola, ¿eres mi padre? Ahora debe enfrentarse al pasado, proteger a su hijo recién descubierto y superar a un enemigo peligroso. Triunfará. Antes de entrar en la historia, comenta a continuación desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. El cielo nocturno de Sao Paulo brillaba con las luces de la ciudad mientras Eduardo Vasconcellos contemplaba las ventanas, del suelo al techo de su oficina en el ático. A sus 45 años, estaba en la cima de su poder, consejero delegado de Vasconcellos Corp, uno de los mayores conglomerados de Brasil, con intereses que abarcan desde el sector inmobiliario hasta la tecnología. Eduardo se aflojó la corbata de seda italiana y consultó su Rolex. Eran casi las 12 de la noche, pero el tiempo significaba poco para un hombre que lo había sacrificado todo por el éxito. Su cabello oscuro empezaba a encanecer en las sienes, pero solo añadía a su distinguida apariencia. Las mujeres lo cortejaban constantemente, pero ninguna había conquistado su corazón desde... Apartó el pensamiento. Eso era historia antigua. Señor Vasconcellos, he finalizado el contrato de Singapur, dijo Regina, su asistente ejecutiva, entrando con una pila de papeles. A sus 38 años, era eficiente, leal y albergaba en secreto sentimientos por su jefe que iban más allá de lo profesional. Gracias, Regina. Deberías irte a casa, es tarde. Respondió Eduardo, su voz cargada de la autoridad de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Regina dudó. ¿Se irá usted pronto también? Ha estado trabajando 16 horas al día toda la semana. Eduardo le dirigió una sonrisa cansada. Solo unos correos electrónicos más. El mercado de Tokio abre pronto. Después de que Regina se marchara, Eduardo se sirvió un vaso de whisky caro. Su vida era exactamente como la había diseñado, exitosa, lujosa y completamente vacía. Su espacioso apartamento en el ático lo esperaba, tan vacío como se sentían últimamente sus logros. Sonó el teléfono de su escritorio, mostrando un número internacional desconocido. Eduardo frunció el ceño. ¿A estas horas? Casi lo deja ir al buzón de voz, pero algo le impulsó a contestar. Habla Eduardo Vasconcellos. Un silencio llenó la línea, luego una voz pequeña y vacilante. Hola, ¿eres mi padre? Eduardo se quedó helado con el vaso a medio camino de sus labios. Creo que te has equivocado de número. ¿Eres Eduardo Vasconcellos? Preguntó la voz del niño, temblando ligeramente. Sí, pero... Entonces tengo el número correcto, interrumpió el niño. Mi nombre es Gabriel. Mi madre era Camila Oliveira. La mano de Eduardo se aferró al escritorio para apoyarse. Camila, un nombre en el que no se había permitido pensar en 12 años. Eso es imposible, susurró, pero los recuerdos volvieron en avalancha. La sonrisa de Camila, su risa, los planes que habían hecho antes de que su ambición lo llevara lejos. Mi madre murió la semana pasada, continuó el niño, quebrándose la voz, de cáncer. Antes de morir me dio este número. Dijo que eres mi padre y que si le pasaba algo, debería llamarte. Eduardo se hundió en su silla. ¿Dónde estás? En Minborisen, un orfanato de Buenos Aires, Argentina. Mamá y yo vivíamos aquí, Argentina, donde había conocido a Camila durante esa conferencia de negocios, donde habían pasado esos apasionados meses juntos antes de que él se marchara, prometiendo volver después de asegurar el futuro de su empresa. Una promesa que nunca cumplió. La gente de aquí dice que me llevarán a un hogar de acogida la semana que viene, dijo Gabriel en voz baja. Eduardo se levantó de repente decidido. Escúchame, Gabriel, voy a buscarte, mañana. No te preocupes por nada. ¿Entiendes? Hubo una pausa. ¿De verdad vienes? La duda en la voz del niño atravesó el corazón de Eduardo. Sí, prometió. Esta vez voy a venir. Después de colgar, Eduardo llamó inmediatamente a su piloto.
Prepara el avión. Vamos a volar a Buenos Aires al amanecer. Luego llamó a su abogado. Paolo, necesito que prepares los papeles de custodia de emergencia. Sí, es importante. No puede esperar hasta mañana. Mientras hacía los preparativos, la puerta de su oficina se abrió. Regina estaba allí con el abrigo puesto. Creí oírte hacer planes de viaje, dijo. ¿Está todo bien? Eduardo la miró, aún procesando la revelación él mismo. Acabo de descubrir que tengo un hijo. La expresión de Regina pasó por la conmoción, la confusión y algo más. ¿Decepción? ¿De quién? Camila Oliveira, dijo Eduardo, el nombre sonando extraño en sus labios después de tanto tiempo. El reconocimiento apareció en el rostro de Regina. Había estado en la empresa el tiempo suficiente como para recordar a la hermosa artista argentina con la que Eduardo había estado involucrado años atrás. ¿Nunca te lo dijo? Eduardo negó con la cabeza. Murió la semana pasada. El niño, Gabriel, está solo en un orfanato de Buenos Aires. Regina dejó caer su bolso. ¿Qué puedo hacer para ayudar? A la mañana siguiente, el avión privado de Eduardo sobrevolaba Sudamérica. Miró por la ventana, con la mente acelerada. ¿Qué le diría a este niño? ¿Cómo podría explicarle su ausencia? ¿Y si Gabriel lo odiaba? El orfanato era un edificio gris e institucional en un barrio modesto. Eduardo, vestido con su traje de $1000, se sentía llamativamente fuera de lugar mientras la directora, la señora Gómez, lo guiaba por los pasillos desgastados. Gabriel es un niño especial, dijo. Muy inteligente, pero callado desde que falleció su madre. Ha pasado por mucho. Se detuvieron en una pequeña oficina. Espere aquí, por favor. 5 minutos después, la puerta se abrió. Un niño, delgado con cabello oscuro y rizado y ojos idénticos a los de Eduardo, se paró en la puerta. Llevaba vaqueros y una camiseta descolorida, sujetando una mochila gastada y una fotografía enmarcada. Eduardo contuvo el aliento. Era como mirar sus propias fotos de la infancia. Gabriel, dijo con una voz inusualmente suave. El niño lo estudió con cautela. ¿De verdad viniste? Prometí que lo haría. Gabriel extendió la fotografía. Mostraban a un Eduardo más joven con el brazo alrededor de una mujer hermosa, con cabello oscuro y rizado y una sonrisa radiante. Camila. Estaban de pie en una playa, riendo. Ella la guardaba en su mesita de noche, dijo Gabriel. Siempre. Me decía que mi padre era un buen hombre que no sabía de mí. No estaba enojada contigo. Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban, algo que no había sucedido desde el funeral de su propio padre 20 años atrás. Habría venido si lo hubiera sabido, dijo, arrodillándose al nivel del niño. Lo siento mucho por tu madre. Ella era especial. Gabriela sintió con los ojos llenos de lágrimas. La extraño. Sin pensarlo, Eduardo abrazó al niño. Después de un momento de rigidez, Gabriel se relajó contra él. La señora Gómez observaba con ojos llorosos. Los papeles son de custodia temporal por ahora. Su abogado explicó la situación y, dadas las circunstancias, el juzgado aceleró las cosas. Tendrá que regresar para una audiencia formal en 2 semanas. En el vuelo de regreso a Brasil, Gabriel estaba callado, mirando con ojos muy abiertos el lujo del avión privado. ¿Es tu casa tan grande como este avión?, preguntó finalmente. Eduardo sonrió. Más grande. Tendrás tu propia habitación. Varias, si quieres. No necesito varias habitaciones, dijo Gabriel con seriedad. ¿Pero puedo tener libros? Mamá y yo teníamos muchos libros, pero tuvimos que vender la mayoría cuando ella enfermó. Puedes tener todos los libros. ¿Qué quieras?, prometió Eduardo, sintiendo un dolor al pensar en Camila luchando sola. Al aterrizar en Sao Paulo, Eduardo se sorprendió al ver a Regina esperando en la pista con su chofer. Pensé que podrías necesitar ayuda, explicó, estudiando a Gabriel con curiosidad. Regina es mi asistente, le dijo Eduardo a Gabriel. Ella mantiene mi vida funcionando sin problemas. Hola, Gabriel, dijo Regina con una sonrisa profesional que no llegaba del todo a sus ojos. Bienvenido a Brasil. En el ático de Eduardo, Gabriel se paró en el vestíbulo de mármol, pareciendo pequeño y fuera de lugar en medio del lujo minimalista. Tu habitación está por aquí,
dijo Eduardo, llevándolo por un pasillo. Abrió la puerta de una suite de invitados más grande que la mayoría de los apartamentos. Podemos redecorarla como quieras. Gabriel dejó su mochila con cuidado. ¿Dónde está tu habitación? Al final del pasillo. ¿Podría tener una habitación más cerca de la tuya?, preguntó Gabriel en voz baja. A veces me da miedo por la noche. Eduardo sintió que algo se retorcía en su pecho. Por supuesto. Veamos la habitación de al lado de la mía. Más tarde esa noche, después de acomodar a Gabriel en el dormitorio contiguo, con promesas de comprar ropa y libros al día siguiente, Eduardo se sentó en su oficina en casa, mirando la fotografía que Gabriel había traído. Camila parecía tan feliz, tan llena de vida. ¿Cómo se había alejado de ella? Su teléfono sonó. Era Paolo, su abogado. «Tenemos un problema», dijo Paolo sin preámbulos. «He estado investigando y hay otra parte interesada en la situación de Gabriel». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? No tiene más familia. Camila era hija única y sus padres han fallecido». «No es familia», respondió Paolo. «Es Víctor Méndez». La sangre de Eduardo se heló. Víctor Méndez era su rival, comercial más encarnizado, un hombre que había intentado destruir Vasconcellos Corpepon varias veces. Su enemistad era legendaria en los círculos empresariales brasileños. ¿Qué tiene que ver Méndez con mi hijo? Aparentemente, Méndez Corporation ha estado financiando el orfanato, donde Gabriel se ha estado quedando durante años. Cuando se enteraron de que apareciste, comenzaron a hacer preguntas. Tengo una fuente que dice que Méndez planea desafiar tu reclamo de custodia. Eduardo agarró el teléfono con fuerza. ¿Bajo qué fundamentos? Abandono. El hecho de que nunca hayas apoyado al niño. Y hay más. Mi fuente dice que Méndez tenía una conexión con Camila. ¿Qué tipo de conexión? Aún no lo sé. Pero, Eduardo, ten cuidado. Sabes cómo opera Méndez. Si quiere a Gabriel no es por la bondad de su corazón, está planeando algo. Después de colgar, Eduardo se paró en la puerta del dormitorio de Gabriel, observando al niño dormir. El rostro pacífico, tan parecido al suyo, despertó sentimientos protectores que Eduardo nunca antes había experimentado. Víctor Méndez no pondría sus manos sobre Gabriel. Sea cual sea el juego que su enemigo estuviera jugando, Eduardo ganaría. Tenía que hacerlo, no por negocios esta vez, sino por algo mucho más importante. En la oscuridad de su dormitorio, Eduardo hizo una promesa silenciosa a Camila. Protegería a su hijo, pase lo que pase. Le había fallado una vez, no le fallaría de nuevo. Pero al acercarse el amanecer, Eduardo no podía sacudirse la sensación de que traer a Gabriel a Brasil había puesto algo en marcha, algo que amenazaba no solo su imperio empresarial, sino la nueva y frágil conexión con el hijo que nunca supo que tenía. Y en algún lugar al otro lado de Sao Paulo, en un ático tan impresionante como el suyo propio, Víctor Méndez estaba haciendo planes que lo cambiarían todo. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del suelo al techo del ático de Eduardo, mientras se sentaba a la mesa del desayuno, observando a Gabriel examinar con cautela la comida que tenía delante. Los ojos del niño se abrieron ante la variedad de frutas, pasteles y zumos preparados por la ama de llaves de Eduardo, María. «Puedes comer lo que quieras», dijo Eduardo suavemente. Gabriel tomó un pastel con vacilación. «Mamá y yo normalmente solo comíamos tostadas». Eduardo sintió otra punzada de remordimiento. Mientras él vivía en el lujo, su hijo y Camila habían estado luchando. «Señor Vasconcellos», dijo María entrando al comedor, «la señorita Regina está aquí para verlo». Regina entró vestida con un impecable traje de negocios, con una tableta en la mano. Sus ojos se suavizaron ligeramente cuando vio a Gabriel. «Buenos días», dijo. «Espero que hayas dormido bien, Gabriel». El niño asintió tímidamente. «Eduardo, necesitamos discutir el horario de hoy», continuó Regina. «Tiene la reunión de la junta directiva a las 10, seguida de un almuerzo con los inversores japoneses y la conferencia de prensa sobre la fusión a las 3. Eduardo miró a Gabriel, que estaba comiendo tranquilamente su pastel. «Cancela todo». La compostura profesional de Regina se quebró. «¿Todo? Pero el anuncio de la fusión, reprográmalo».
Hoy voy a llevar a Gabriel de compras y luego a matricularlo en la escuela. El tono de Eduardo dejó claro que la decisión era definitiva. Muy bien, respondió Regina con la voz fría. Haré los arreglos, la Junta no estará contenta. La Junta trabaja para mí, no al revés, le recordó Eduardo. Después de que Regina se fuera, Eduardo se volvió hacia Gabriel. ¿Te gustaría ir de compras a por ropa nueva? Y libros, por supuesto. Los ojos de Gabriel se iluminaron ante la mención de los libros, la primera emoción real que Eduardo había visto en él. En el exclusivo distrito comercial, Eduardo observó cómo Gabriel se maravillaba con las tiendas de lujo. Los dependientes se deshacían en atenciones con ellos, dirigiéndose a Eduardo como «Señor Vasconcellos», con una deferencia estudiada. «Elige lo que quieras», le dijo Eduardo a Gabriel en el departamento de niños de una tienda exclusiva. Gabriel dudó, abrumado. «No necesito mucho». Al final, Eduardo hizo que los dependientes seleccionaran un vestuario completo. Gabriel solo mostró un interés real cuando se detuvieron en una librería, donde seleccionó cuidadosamente varias novelas y libros de historia. «Su hijo tiene un excelente gusto por la literatura», comentó el dueño de la librería. «Su hijo». La frase envió una extraña calidez al pecho de Eduardo. Al salir de la tienda, Eduardo notó un coche negro estacionado al otro lado de la calle. La ventana tintada bajó ligeramente y Eduardo vislumbró un rostro que conocía bien. Víctor Méndez. Su rival levantó su taza de café en un saludo burlón antes de que la ventana se cerrara y el coche se alejara. Eduardo instintivamente acercó a Gabriel. «¿Qué pasa?», preguntó Gabriel, percibiendo la tensión. «Nada», mintió Eduardo. «Vamos a ver. Lo de tu escuela». La Academia Internacional de São Paulo era la escuela más prestigiosa de la ciudad, dedicada a los hijos de la élite brasileña. La directora, la señora Prado, los recibió en su oficina con una sonrisa que se volvió positivamente radiante cuando escuchó el nombre de Vasconcellos. «Estamos a mitad de semestre», explicó Eduardo, «pero Gabriel necesita empezar la escuela lo antes posible». La señora Prado asintió. «Normalmente no aceptamos traslados a mitad de año, pero para el hijo de Eduardo Vasconcellos ciertamente podemos hacer una excepción». Se volvió hacia Gabriel. «¿Cómo era tu escuela anterior en Argentina, querido?» «Era una escuela normal», respondió Gabriel. «No tan elegante como esta. Necesitaremos evaluar su nivel académico», le dijo la señora Prado a Eduardo. «Quizás pueda empezar el lunes. Eso nos dará tiempo para ubicarlo en las clases apropiadas». Al salir de la escuela, sonó el teléfono de Eduardo. Era Paolo. «Necesito verte inmediatamente», dijo el abogado con la voz urgente. «Solo». Eduardo miró a Gabriel. «Necesito hacer una parada rápida en mi oficina. ¿Te importaría?» En Vasconcellos Corp, los empleados miraron abiertamente mientras Eduardo llevaba a Gabriel por el vestíbulo hasta el ascensor ejecutivo. Los susurros los siguieron. Nadie había visto nunca a su jefe con un niño antes. «Espera aquí», le dijo Eduardo a Gabriel cuando llegaron a su suite de oficinas. «Regina cuidará de ti mientras hablo con Paolo». Regina salió de su oficina, con sorpresa en su rostro. «No esperaba verte hoy. Es una reunión de emergencia. ¿Puedes quedarte con Gabriel unos minutos?» La sonrisa de Regina era tensa. «Por supuesto». En su oficina privada, Paolo estaba caminando de un lado a otro. «Tenemos un problema importante. Méndez ha solicitado la tutela temporal de Gabriel». Eduardo golpeó el escritorio con el puño. «¿Bajo qué fundamentos?» Afirma que fue el benefactor de Camila durante años, que proporcionó apoyo financiero tanto a ella como a Gabriel a petición suya. Eso es absurdo. ¿Por qué Camila recurriría a mi peor enemigo en busca de ayuda? Paolo parecía incómodo. Hay más. Méndez está sugiriendo que Camila se acercó a él específicamente porque tú la rechazaste cuando le dijo que estaba embarazada. Eso es una mentira. Nunca me dijo nada del embarazo. Méndez ha presentado correspondencia entre él y Camila que data de hace 11 años. Cartas, correos electrónicos, se está pintando a sí mismo como el padrino no oficial de Gabriel. Eduardo se sintió enfermo. ¿Qué dice el juez? La audiencia está programada para el próximo viernes.
Hasta entonces, el tribunal ha ordenado que Gabriel se quede contigo como su padre biológico. Y después de la audiencia, la expresión de Paolo era sombría. Depende de qué pruebas presente Méndez y de si el juez cree que Camila te ocultó intencionadamente a Gabriel o si los abandonaste. Afueras, en la zona de recepción, Regina se sentó torpemente frente a Gabriel, que estaba examinando una gran maqueta de la sede de Vasconcelos Corp. Así que, comenzó Regina, ¿cómo te gusta Brasil hasta ahora? Gabriel se encogió de hombros. Es diferente, todo es tan grande aquí. Tu padre se ha construido una vida impresionante, dijo Regina. Es un hombre muy importante. No es lo que esperaba, admitió Gabriel. Mamá siempre decía que era amable, pero que estaba ocupado con su trabajo. Pensé que podría ser aterrador. Regina estudió al niño. ¿Y ahora qué piensas de él? Parece triste, dijo Gabriel simplemente. Como mamá a veces. Antes de que Regina pudiera responder, Eduardo salió de su oficina, con el rostro tenso. ¿Todo bien?, preguntó Regina. Bien, dijo Eduardo brevemente. Gabriel, vámonos. En el coche, Eduardo estaba callado, con la mente acelerada. ¿Cómo había conocido Méndez a Camila? ¿Por qué había recurrido a él en busca de ayuda? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué no se había puesto en contacto con Eduardo? El timbre sonó, sorprendiendo a Eduardo. Eran casi las 12 de la noche. Cuando abrió la puerta, encontró a Regina allí parada, sosteniendo una carpeta. Sé que es tarde, dijo, pero encontré algo que necesitas ver. Eduardo la llevó a su oficina, lejos de Minowitz Center, la habitación de Gabriel. ¿Qué es? Regina le entregó la carpeta. Después de que te fueras con Gabriel hoy, comencé a buscar en los archivos de la empresa. Recordé algo sobre ese periodo cuando conociste a Camila. Eduardo abrió la carpeta para encontrar viejos recortes de periódicos y documentos corporativos. Hace 12 años, cuando estabas en Argentina para esa conferencia, explicó Regina, estabas negociando la compra de Oliveira Mining. Eduardo asintió lentamente, regresando los recuerdos. La empresa del padre de Camila estaba fracasando y la estábamos comprando con descuento. Pero el trato nunca se concretó, continuó Regina. Porque Víctor Méndez hizo una oferta competitiva, terminó Eduardo encajando las piezas. Una mejor oferta. Jorge Oliveira vendió a Méndez en lugar de a nosotros. Y 3 meses después, dijo Regina suavemente, Jorge Oliveira murió de un ataque al corazón cuando Méndez Corporation despojó los activos de la empresa y despidió a todos los trabajadores. Eduardo se sentó pesadamente en su silla. Camila me culpó. Creía que estaba trabajando con Méndez para destruir la empresa de su padre. Según estos registros, dijo Regina, señalando un documento, Camila acababa de descubrir que estaba embarazada cuando ocurrió la adquisición de Méndez. Después de la muerte de su padre, aparentemente cortó todo contacto contigo. Y fue a Méndez en su lugar, dijo Eduardo con amargura. ¿Pero por qué la ayudaría? La expresión de Regina estaba preocupada. No lo sé, pero no puede ser coincidencia que Méndez haya estado apoyando a tu hijo todos estos años. Gracias por encontrar esto, dijo Eduardo, su voz cargada de emoción. Regina dudó. Luego puso su mano sobre la de él. Eduardo, he trabajado contigo durante 8 años. Nunca te he visto así, tan afectado por nada. Es mi hijo, dijo Eduardo simplemente. Sí, Sa estuvo de acuerdo, Regina, con una nota de tristeza en su voz. Tu hijo con una mujer que claramente nunca olvidaste. Antes de que Eduardo pudiera responder, una voz pequeña llegó desde la puerta. Tuve una mala pesadilla. Ambos se volvieron para ver a Gabriel allí parado en pijama, con el cabello revuelto del sueño. Regina rápidamente retiró su mano de la de Eduardo. Debería irme, dijo, poniéndose de pie. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Gabriel. Después de despedir a Regina, Eduardo llevó a Gabriel de regreso a su dormitorio. ¿Quieres hablar de tu pesadilla?, preguntó sentándose al borde de la cama. Gabriel negó con la cabeza. ¿Quién era esa señora? Regina. Trabaja para mí. Me trajo algunos papeles importantes. ¿Ella también vive aquí? No, dijo Eduardo. Tiene su propio apartamento.
Ella te mira como la amiga de mamá Elena solía mirar a su novio, observó Gabriel con la sorprendente percepción de los niños. Eduardo cambió de tema. Intentemos descansar. Mañana será un día ajetreado. ¿Podemos visitar la tumba de mamá algún día?, preguntó Gabriel de repente. Está en Buenos Aires. No teníamos dinero para un buen funeral, pero la gente de la empresa del señor Méndez ayudó a pagar todo. Eduardo sintió una punzada de culpa. Por supuesto que podemos ir a visitarla. Y Gabriel, ¿quién es el señor Méndez para ti? Es un buen hombre que ayudó a mamá a veces. Venía una vez al año y me traía regalos. A mamá no le caía muy bien, pero decía que teníamos que ser educados porque era generoso. Eduardo apretó la mandíbula. La visitó recientemente. Gabriel asintió. Después de que mamá ingresara en el hospital la última vez, dijo que si le pasaba algo, se aseguraría de que me cuidaran. Pero luego encontré la carta de mamá con tu número de teléfono y te llamé a ti en su lugar. Eduardo arropó a Gabriel, con la mente dando vueltas con esta nueva información. Duerme ahora. De vuelta en su despacho, Eduardo miró los papeles que Regina le había traído. Una rivalidad encarnizada, un malentendido y un niño en medio. ¿Cuánto había sufrido Camila por su ambición? ¿Y cómo iba a proteger a Gabriel de cualquier juego que Méndez estuviera tramando? Su teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Café mañana? Tenemos mucho que discutir sobre nuestro interés mutuo. BUEM. Víctor. Méndez quería reunirse. Después de 12 años de comunicarse solo a través de abogados y comunicados de prensa, su enemigo quería una conversación cara a cara. Eduardo escribió su respuesta. Café Paulo, 9 a.m. Fuera lo que fuera que Méndez estuviera planeando, Eduardo lo enfrentaría de frente. Porque ahora no solo luchaba por su empresa o su orgullo, luchaba por su hijo. Al otro lado de la ciudad, Víctor Méndez sonrió al leer la respuesta de Eduardo. Se volvió hacia la mujer sentada frente a él en su estudio tenuemente iluminado. Aceptó reunirse, dijo Méndez. Todo va según lo planeado. La mujer asintió, su rostro oculto en la sombra. ¿Y el niño? Gabriel es la clave de todo, respondió Méndez. Para esta época de la semana que viene, Eduardo Vasconcellos perderá todo lo que le importa: su empresa, su reputación y su hijo recién descubierto. La mujer se inclinó hacia adelante, la luz revelando su rostro. Un rostro que tenía una sorprendente parecido con la mujer de la fotografía que Gabriel había traído de Argentina. Recuerda nuestro trato, dijo. Yo consigo lo que quiero y tú consigues lo que quieres. Méndez levantó su copa en un brindis. A la destrucción de Eduardo Vasconcellos. De vuelta en el ático de Eduardo, Gabriel estaba de pie en la ventana de su dormitorio, mirando la ciudad centelleante. En su mano sostenía la fotografía de su madre y Eduardo, y en su bolsillo tenía algo que su madre le había dado antes de morir, algo que aún no le había mostrado a Eduardo. Una llave y un nombre: Isabel Montenegro. Las últimas palabras de su madre resonaban en su mente. Encuéntrala. Ella sabe la verdad sobre todo. El aire de la mañana era fresco cuando Eduardo llegó al Café Paulo, un pequeño establecimiento apartado de las bulliciosas calles de Sao Paulo. Había dejado a Gabriel en casa con María, diciéndole al niño que tenía una reunión de negocios rápida. Eduardo vio a Víctor Méndez inmediatamente. A pesar de tener más de 60 años, Méndez mantenía la apariencia aguda y depredadora que lo había hecho infame en los círculos empresariales brasileños. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado y su costoso traje no mostraba ni una sola arruga. Eduardo, saludó Méndez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ha pasado mucho tiempo. Eduardo se sentó frente a su rival. Dejemos las cortesías. ¿Qué quieres con mi hijo? Méndez hizo una señal al camarero para que trajera café. Directo como siempre. Eso es lo que siempre he admirado de ti. A diferencia de tu padre, que siempre fue diplomático. La mención del padre de Eduardo hizo que éste apretara la mandíbula. Deja a mi padre fuera de esto. Difícil de hacer, considerando que es la razón por la que estamos aquí hoy, respondió Méndez con suavidad.
Sabes que tu padre y yo fuimos socios, ¿verdad? Antes de que me traicionara y se llevara todo. Eduardo había oído las historias. Por supuesto. Su padre rara vez hablaba de Méndez, excepto para advertir a Eduardo que nunca confiara en él. Historia antigua, desestimó Eduardo. ¿Qué tiene que ver todo esto con Gabriel? El camarero trajo el café y Méndez tomó un sorbo cuidadoso antes de continuar. Hace 12 años, estabas en Argentina para adquirir Oliveira Mining, pero no fue solo una oportunidad de negocios aleatoria, ¿verdad? Tu padre apuntó específicamente a la empresa de Jorge Oliveira porque sabía que me haría daño. Oliveira era mi ahijado. Eduardo sintió un escalofrío. Esta era información que no conocía. Cuando Camila se dio cuenta de quién eras, continuó Méndez, quedó devastada. Creía que la había seducido para obtener información sobre la empresa de su padre. Eso no es cierto, protestó Eduardo. No sabía nada de ninguna conexión entre tú y su familia. Méndez levantó una ceja. ¿No? Entonces, ¿por qué desapareciste en el momento en que el trato fracasó? Cuando adquirí la empresa en su lugar. Eduardo se inclinó hacia adelante. Me fui porque tuve una emergencia familiar. Mi padre tuvo un ataque al corazón. Cuando regresé a Argentina, Camila se había ido. No dejó dirección de reenvío, ninguna forma de contactarla. Una historia conveniente, comentó Méndez. Pero no explica por qué. Cuando Camila se encontró embarazada y sola, la única persona a la que sintió que podía recurrir fue a mí, el padrino de su padre y tu enemigo jurado. Eduardo apretó con fuerza su taza de café. ¿Por qué confiaría en ti después de que destruiste la empresa de su padre y lo llevaste a la muerte? Un dolor brilló en el rostro de Méndez, tan brevemente que Eduardo casi no lo vio. La muerte de Jorge fue una tragedia que nunca quise. La empresa estaba fracasando antes de que la adquiriera. La liquidación de mis activos fue necesaria, pero el estrés fue demasiado para el corazón de Jorge. Méndez suspiró. Le prometí en su lecho de muerte que cuidaría de Camila. Cuando ella vino a mí embarazada y con el corazón roto, cumplí esa promesa. Eduardo luchaba por conciliar esta versión de los hechos con lo que sabía de Méndez. Si te preocupabas tanto por Camila y Gabriel, ¿por qué intentas quitármelo ahora? Porque Camila me lo pidió, dijo Méndez, sacando un sobre de su chaqueta. Esta es su última voluntad. En ella me nombra tutor de Gabriel en caso de su muerte. Eduardo sintió como si lo hubieran golpeado. Eso es imposible. Léelo. Tú mismo. Méndez deslizó el documento sobre la mesa. Ella nunca quiso que Gabriel estuviera contigo, y ahora tengo la intención de cumplir sus deseos. Eduardo escaneó el documento, con el corazón acelerado. Allí estaba, en blanco y negro, la firma de Camila solicitando que Víctor Méndez se convirtiera en el tutor de Gabriel. Esto no puede ser legal, dijo Eduardo. Soy su padre biológico. Un padre que nunca lo reconoció, nunca lo apoyó. Señaló Méndez. A los ojos de la ley eso importa, especialmente cuando la madre ha expresado explícitamente sus deseos. Eduardo devolvió el documento con la mente en plena carrera. Si esto es legítimo, ¿por qué Gabriel me llamó? ¿Por qué Camila le dio mi número antes de morir? Por primera vez, Méndez parecía inseguro. No lo sé. Tal vez un momento de debilidad. No cambia la realidad legal. Lucharé contra esto, prometió Eduardo, con todo lo que tengo. Méndez sonrió fríamente. No esperaba menos, pero pregúntate esto. ¿Arrastrar a Gabriel a través de una amarga batalla por la custodia es realmente lo mejor para él? Que el niño acaba de perder a su madre. Necesita perder también su estabilidad. ¿Qué propones? Un compromiso, dijo Méndez. Deja la fusión con Asiantec que planeas anunciar. Transfiere tus acciones de Oliveira Mining de vuelta a mí. Sí, sé que secretamente adquiriste el 15% a través de una empresa fantasma el año pasado. A cambio, retiraré mi petición de tutela. Los ojos de Eduardo se entrecerraron. Así que de eso se trata realmente. Negocios. Ya siempre se ha tratado de negocios, respondió Méndez. Gabriel simplemente es una palanca. Eduardo se levantó abruptamente.
Te has equivocado, Víctor. No permitiré que uses a mi hijo como peón en tu plan de venganza. Piénsalo. Bien, Eduardo, lo llamó Méndez. La audiencia es en 3 días. Tengo 12 años de evidencia que demuestra que estuve allí para Gabriel mientras tú no. ¿Qué tienes tú? De vuelta en su ático, Eduardo encontró a Gabriel sentado a la mesa del comedor con María, aprendiendo frases en portugués. «Bom dia», dijo Gabriel cuidadosamente cuando Eduardo entró. A pesar de sus pensamientos turbados, Eduardo sonrió. «Muy bien. Tu pronunciación es perfecta». María se disculpó dejando solos a padre e hijo. «Gabriel», comenzó Eduardo con cautela, ¿podemos hablar sobre tu madre y el señor Méndez? Gabriel dejó su cuaderno de trabajo de portugués. Vale. ¿Alguna vez tu madre habló sobre por qué contactó al señor Méndez cuando te estaba esperando? Gabriel pensó por un momento. Dijo que era familia, no familia de verdad, pero como familia. Era amigo de su papá. ¿Y alguna vez habló sobre mí? ¿Sobre por qué no me dijo nada sobre ti? La expresión de Gabriel se volvió seria más allá de sus años. Dijo que tenías un trabajo importante, que no querrías que te molestaran, con un bebé. Pero siempre decía cosas buenas de ti, guardaba tu foto. Eduardo sintió una mezcla de alivio y dolor. Camila no había envenenado a su hijo contra él, a pesar de lo que creía que Eduardo había hecho. Gabriel, hay algo más que necesito preguntarte. ¿Quién es Isabel Montenegro? Los ojos del niño se abrieron. ¿Cómo conoces ese nombre? No lo sé. Por eso te lo pregunto. Gabriel dudó. Luego sacó una pequeña llave de su bolsillo. Mamá me dio esto antes de irse. Dijo que si le pasaba algo debería encontrar a Isabel Montenegro. Que ella tendría las respuestas. ¿Respuestas a qué? No lo sé. Mamá estaba muy enferma al final. A veces no tenía sentido. Gabriel extendió la llave. Es para una caja de seguridad en un banco de Buenos Aires. Mamá dijo que Isabel sabría cuál. Eduardo examinó la pequeña llave. Otro misterio. ¿Sabes quién es Isabel Montenegro? Gabriel negó con la cabeza. Mamá nunca la mencionó antes. De enfermarse, pensé que tal vez era una parienta que no conocía. El timbre sonó, interrumpiendo su conversación. Era Regina, con un aspecto inusualmente informal, con vaqueros y una blusa. Pensé en pasarme de camino a la oficina, explicó, para ver cómo están ambos. Eduardo la invitó a pasar, notando cómo parecía estar estudiando a Gabriel con mayor interés. Te traje algo, le dijo Regina a Gabriel, entregándole un paquete envuelto. Eduardo mencionó que te gustan los libros. Gabriel lo desenvolvió para encontrar una historia de Brasil bellamente ilustrada. Gracias, dijo. Su rostro se iluminó al hojear las páginas. ¿Por qué no vas a leer al salón mientras hablo con Regina?, sugirió Eduardo. Una vez que Gabriel estuvo fuera del alcance del oído, Eduardo le contó a Regina sobre su reunión con Méndez y la revelación sobre la última voluntad de Camila. Está usando a Gabriel para llegar a ti, dijo Regina, indignada. Es despreciable, incluso para Méndez. Lo peor es que podría funcionar, admitió Eduardo. Si el juez ve esos años de apoyo de Méndez junto con la última voluntad de Camila, necesitamos encontrar algo para contrarrestarlo, dijo Regina con determinación. ¿Qué hay de esta persona, Isabel Montenegro? Eduardo negó con la cabeza. No tengo ni idea de quién es ni cómo encontrarla. Déjame ayudar, ofreció Regina. Puedo hacer que nuestros investigadores la busquen. Si está en Argentina, podemos encontrarla. Eduardo le apretó la mano con gratitud. Gracias. No sé qué haría sin ti ahora mismo. Algo brilló en los ojos de Regina. Eduardo, el momento fue interrumpido por el teléfono de Eduardo que sonaba. Era Paolo. Enciende las noticias, dijo el abogado con urgencia. Canal 8. Eduardo tomó el mando a distancia y encendió la televisión. Un presentador de noticias sombrío estaba hablando. Noticias de última hora en el mundo empresarial. Se han filtrado documentos confidenciales que sugieren que Vasconcellos Corporation ha estado involucrada en una evasión fiscal sistemática en sus operaciones argentinas durante más de una década. El consejero delegado Eduardo Vasconcellos ha sido nombrado específicamente en estos documentos.
Eduardo sintió que se le escapaba la sangre de la cara. «Este es Méndez», le dijo a Regina. «Está haciendo su movimiento». «Pero esas acusaciones son falsas», protestó Regina. «Nuestras operaciones argentinas son completamente legales». A Méndez no le importa la verdad, solo necesita el escándalo. Paolo seguía al teléfono. «Eduardo, la comisión reguladora ya está pidiendo una investigación, y el juez en el caso de Gabriel lo verá». «¿Qué hacemos?», preguntó Eduardo, viendo cómo las noticias mostraban imágenes de él saliendo de su edificio de oficinas con el titular «Acusaciones de corrupción», desplazándose debajo. «Luchar», dijo Paolo con firmeza. «Pero con cuidado, Méndez está intentando provocarte para que cometas un error». Después de colgar, Eduardo encontró a Gabriel de pie en la puerta, mirando la pantalla de televisión, con la cara de su padre en ella. «¿Estás en problemas?», preguntó el niño en voz baja. Eduardo apagó la televisión. «No, solo son algunas personas que dicen mentiras sobre mí». Nada de lo era Regina, la voz frenética. «Eduardo, ¿dónde estás? Ha pasado algo terrible». Se le heló la sangre. «¿Qué ocurre? ¿Es Gabriel?» «Sí». La voz de Regina se quebró. «Ha desaparecido». María salió un momento, y cuando volvió, Gabriel no estaba. Había una nota de Méndez. Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué dice?», dice. «Ahora comprenderás lo que se siente al perder todo lo que amas». Mientras Eduardo intentaba procesar esta devastadora noticia, Isabel le puso una mano en el brazo, con expresión grave. «Hay algo más que deberías saber», dijo, «sobre Gabriel, sobre quién es realmente». Eduardo la miró, un nuevo miedo, apoderándose de su corazón. «¿Qué quieres decir? Es mi hijo, ¿no?». La respuesta de Isabel fue interrumpida por el sonido de cristales rotos. La ventana detrás de ella se hizo añicos cuando una bala la atravesó, impactando en la pared a centímetros de la cabeza de Eduardo. «¡Al suelo!», gritó, tirando de Isabel al suelo mientras sonaban más disparos. Alguien no quería que su conversación continuara, y Eduardo ahora se enfrentaba a la realización más aterradora de todas. Su enemigo tenía a su hijo, y el tiempo se agotaba. Los cristales se esparcieron por el pequeño salón de Isabel mientras más balas volaban a través de las ventanas. Eduardo tiró de Isabel detrás del sofá para cubrirse. «¿Quién nos está disparando?», gritó por encima del ruido. «Los hombres de Méndez», jadeó Isabel, sujetándose el costado. «Debió seguirte». Eduardo observó con horror que la sangre se filtraba entre los dedos de Isabel. «Estás herida». «Solo un roce», insistió, aunque su rostro se había puesto pálido. «Tenemos que salir de aquí. Hay una salida trasera por la cocina». Eduardo ayudó a Isabel a ponerse de pie, agarrando la carpeta con el testamento revisado de Camila y los documentos de la caja fuerte. Se dirigieron a la cocina mientras más disparos destrozaban el apartamento. «¿Qué ibas a decirme sobre Gabriel?», preguntó Eduardo al llegar a la puerta trasera. Los ojos de Isabel estaban llenos de dolor. «Ahora no. Primero debemos llegar a un lugar seguro». Se deslizaron hacia un estrecho callejón detrás del edificio. Eduardo podía oír sirenas a lo lejos. Los vecinos debieron haber llamado a la policía. «Mi coche está aparcado a 2 manzanas», dijo Eduardo apoyando a Isabel mientras se apresuraban por el callejón. «¿Puedes llegar?». Isabel asintió con severidad, presionando una toalla de cocina contra su herida. Una vez que llegaron al coche de alquiler de Eduardo, la ayudó a sentarse en el asiento del pasajero y se alejó rápidamente de la escena. En el espejo retrovisor pudo ver coches de policía acercándose al edificio de apartamentos. «¿A dónde deberíamos ir?», preguntó Eduardo. «¿A un hospital?». «No, a hospitales», dijo Isabel con firmeza. «Méndez tiene gente por todas partes. Llévame a calle Verdura 238. Mi hermana vive allí. Era enfermera, puede ayudarme». Mientras Eduardo navegaba por el tráfico de Buenos Aires, sonó su teléfono. Era Regina de nuevo. «¿Alguna noticia sobre Gabriel?», preguntó inmediatamente. «Todavía nada». La voz de Regina estaba tensa. «Pero la policía lo busca.
Han emitido una alerta en todos los aeropuertos y pasos fronterizos. Eduardo, ¿qué está pasando? ¿Quién se llevaría a Gabriel? Víctor Méndez, dijo Eduardo con severidad. Está usando a mi hijo para destruirme. ¿Tu hijo? Regina sonó confundida. Eduardo, aquí está pasando algo extraño. La policía pidió el certificado de nacimiento de Gabriel y tuve que buscar entre los documentos que Paolo había reunido. Lo encontré, pero... ¿Pero qué? Hubo una pausa. El certificado de nacimiento no te menciona como padre. Menciona a Víctor Méndez. Eduardo casi se sale de la carretera. Eso es imposible. A su lado Isabel cerró los ojos con expresión de dolor. Eso es lo que intentaba decirte, dijo en voz baja. Te llamo más tarde, le dijo Eduardo. Regina, terminando la llamada. Aparcó el coche a un lado de la carretera y se volvió hacia Isabel. ¿Qué está pasando? ¿Es Gabriel mi hijo o no? Isabel lo miró directamente. Biológicamente sí, Gabriel es tu hijo. El ADN lo probaría sin duda. Entonces, ¿por qué su certificado de nacimiento nombra a Méndez como padre? Porque Camila estaba desesperada y sola, explicó Isabel. Cuando descubrió que estaba embarazada intentó contactarte, pero ya te habías marchado de Argentina. Tu empresa le dijo que no estabas disponible, creía que la habías abandonado una vez que obtuviste lo que querías de la empresa de su padre. Eduardo negó con la cabeza. Eso no es lo que pasó. Mi padre tuvo un ataque al corazón, tuve que regresar a Brasil inmediatamente. Ella no lo sabía, dijo Isabel suavemente. Y luego su padre murió y ella se quedó sin nada. Méndez se acercó a ella ofreciéndole ayuda. La convenció de que tú habías estado trabajando con él todo el tiempo para destruir a su padre. ¿Y ella le creyó? Era joven, con cintos, el corazón roto y embarazada. Méndez le ofreció seguridad, una oportunidad de mantener a su hijo. Isabel se encogió al moverse en su asiento. El trato era simple. Él la apoyaría a ella y al bebé económicamente, y a cambio ella lo nombraría como padre en el certificado de nacimiento. ¿Por qué querría eso? Al principio Camila pensó que era por bondad, una forma de darle legitimidad y seguridad al niño. Fue solo años después que se dio cuenta de la verdad. Méndez estaba jugando un juego a largo plazo, preparándose para usar a Gabriel contra ti algún día. Eduardo se sintió mal. ¿Cuándo se enteró Camila de la verdad? Hace aproximadamente 6 meses, dijo Isabel. Ya estaba enferma entonces. La ayudé a revisar algunos papeles antiguos de su padre y encontramos cartas entre Jorge y Víctor de hace años. Cartas que revelaban la verdadera historia entre Méndez y tu padre y los planes de venganza de Méndez. Ahí fue cuando escribió el Nuevo Testamento nombrándote tutor. Eduardo volvió a arrancar el coche, dirigiéndose a la dirección de la hermana de Isabel. Pero si lo que dices es cierto, legalmente Gabriel podría ser considerado el hijo de Méndez. Solo en el papel, insistió Isabel. El ADN probaría lo contrario. Pero Méndez sabe que una batalla legal llevaría tiempo. Tiempo que Gabriel no tiene. Por eso se lo llevó, para obligarte a actuar. Cuando llegaron a la modesta casa de calle Verdura, la hermana de Isabel, Lucía, salió corriendo para ayudar. Era una mujer robusta de 60 años, con los mismos ojos amables que Isabel. ¿Qué pasó?, jadeó viendo la camisa ensangrentada de Isabel. Explicaré dentro, dijo Isabel, mirando a su alrededor nerviosamente. No podemos quedarnos a la intemperie. Una vez dentro, Lucía limpió y vendó la herida de Isabel, confirmando que en realidad era solo un roce. Tuviste suerte, le dijo a su hermana. Unos centímetros más a la derecha y habría sido mucho peor. Eduardo paseaba por el pequeño salón haciendo llamadas. Primero a Paolo, indicándole que presentara mociones de emergencia en los tribunales brasileños y argentinos basándose en el Nuevo Testamento. Luego a su jefe de seguridad, ordenándole que pusiera todos los recursos disponibles en encontrar a Gabriel. Finalmente sonó su teléfono con un número desconocido. Eduardo respondió inmediatamente. Vasconcellos. Era la voz de Méndez, suave y satisfecha. «¿Dónde está mi hijo?», exigió Eduardo. «Nuestro hijo»,
lo corrigió Méndez. Al menos eso es lo que dice el certificado de nacimiento. Gabriel está a salvo por ahora. Si sigue así, depende de ti. ¿Qué quieres? Lo mismo que siempre he querido. Justicia, venganza. La voz de Méndez se endureció. Tu padre me quitó todo. Ahora te estoy devolviendo el favor. Mi padre está muerto, le recordó Eduardo. Lo que pasó entre vosotros dos no tiene nada que ver con Gabriel. Por el contrario, tiene todo que ver con él. Se oyó el sonido de papeles que se barajaban. Tengo los documentos de transferencia preparados para todas tus acciones en Vasconcellos Corp. Transfiérelas a mi nombre y Gabriel regresará ileso. Eduardo apretó el teléfono con fuerza. ¿Quieres mi empresa? Quiero que sientas lo que sentí hace 30 años, respondió Méndez fríamente. Cuando tu padre robó mi empresa, mi reputación y a la mujer que amaba. Quiero que lo pierdas todo. Déjame hablar con Gabriel, exigió Eduardo. Necesito saber que está a salvo. Hubo una pausa, y luego la voz de Gabriel llegó por teléfono. ¿Hola? Gabriel, ¿estás bien? ¿Te han hecho daño? Estoy bien, dijo Gabriel, su voz pequeña pero firme. El señor Méndez dijo que solo estoy de visita y que pronto volveré a casa. ¿Es cierto? Antes de que Eduardo pudiera responder, Méndez volvió a entrar en la línea. Tienes hasta la medianoche para decidir. Te enviaré por mensaje de texto la ubicación para el intercambio. Ven solo. La línea se cortó. Eduardo se volvió para encontrar a Isabel mirándolo con el rostro grave. No puedes darle lo que quiere, dijo. Una vez que Méndez tenga el control de tu empresa, no tendrá ninguna razón para devolver a Gabriel. Lo sé, respondió Eduardo, pero necesito ganar tiempo. Tengo un plan, pero necesitaré tu ayuda. Durante las siguientes horas, Eduardo trabajó frenéticamente, haciendo llamadas y organizando las piezas de un contraataque desesperado. Llamó a Regina y le explicó la situación. Necesito que contactes con la Junta, le dijo. Díselo, todo. Necesitaremos su apoyo, Eduardo. Regina dudó. Hay algo más. La mujer en las imágenes de seguridad de tu edificio el día que Gabriel desapareció no era una de las personas de Méndez, era María. Eduardo sintió otra conmoción. María, mi ama de llaves. Creemos que ha estado trabajando para Méndez todo el tiempo. La policía encontró pruebas de que le ha estado dando información sobre ti y Gabriel desde que llegó el niño. Eduardo cerró los ojos procesando esta nueva traición. Averigua todo lo que puedas sobre ella. Y Regina, gracias por todo. Las horas pasaron. A las 23:30, el teléfono de Eduardo sonó con un mensaje de texto que contenía coordenadas, GPS e instrucciones. Distrito de Almacenes, Muelle 17, medianoche. Ven solo o el niño morirá. Isabel insistió en venir con él a pesar de su lesión. Conozco a Gabriel. Confía en mí. Estará asustado. Cogieron coches separados, con Isabel siguiéndole a distancia. El distrito de Almacenes estaba desierto a esta hora. Los únicos sonidos eran el chapoteo del agua contra los muelles y el zumbido lejano de la ciudad. Eduardo aparcó donde le indicaron y caminó la distancia final a pie. El almacén se alzaba ante él. Una sola luz iluminaba la entrada. Al acercarse, la puerta se abrió. Víctor Méndez estaba allí con aspecto triunfal. Puntual, dijo. ¿Tienes los documentos? Eduardo levantó una carpeta de cuero. ¿Dónde está Gabriel? Dentro. Pero primero, los papeles. Eduardo entregó la carpeta. Méndez la abrió revisando rápidamente los documentos de transferencia. Todo parece estar en orden, dijo, incapaz de ocultar su satisfacción. Ya sabes, tu padre luchó mucho más que esto. Se negó a firmar incluso cuando lo amenacé directamente. No soy mi padre, respondió Eduardo con calma. Gabriel significa más para mí que cualquier empresa. Méndez lo estudió. ¿Realmente crees eso, verdad? Después de conocer al niño durante una semana? Fascinante. ¿Dónde está? Méndez hizo un gesto hacia el interior del almacén. Sígueme. Adentro, el vasto espacio estaba mayormente oscuro, con un solo foco de luz en el centro. Gabriel estaba sentado en una silla,
con aspecto pequeño y asustado, pero físicamente ileso. Una mujer estaba a su lado, María, la ama de llaves de Eduardo. «Gabriel», llamó Eduardo, echándose hacia adelante. «No tan rápido», advirtió Méndez. «Hay otro documento que firmar, los papeles de custodia. Vas a renunciar formalmente a cualquier derecho sobre el niño». Eduardo miró de Méndez a Gabriel, cuyos ojos estaban muy abiertos, llenos de confusión y miedo. «Papá», llamó Gabriel con incertidumbre. La simple palabra, pronunciada por primera vez, hizo que el corazón de Eduardo se contrajera. «Está bien, Gabriel, todo va a estar bien». Méndez sonrió fríamente. «Qué conmovedor. Un momento, padre e hijo. Firma los papeles y puedes despedirte adecuadamente antes de irnos». Eduardo tomó el bolígrafo que Méndez le ofreció. «No te saldrás con la tuya, Víctor. Incluso con mis acciones, la Junta no te dejará tomar el control». «La Junta está compuesta por pragmáticos», respondió Méndez con confianza. «Aceptarán la nueva realidad, especialmente con las pruebas que he fabricado contra ti. Para esta hora de mañana, no solo serás pobre, sino que te enfrentarás a cargos criminales». Mientras Eduardo levantaba el bolígrafo, una voz sonó desde las sombras. «Ya basta, Víctor». Todos se giraron para ver a Isabel emergiendo de la oscuridad y a su lado, Eduardo luchaba por entender lo que estaba viendo. Una mujer que se parecía mucho a Camila, pero mayor. «Helena». La voz de Méndez estaba sorprendida. «Eso es imposible, estás muerta». La mujer dio un paso hacia la luz. «No, Víctor, solo deseabas que estuviera muerta después de que elegí a Antonio Vasconcellos sobre ti». «¿Mamá?», gritó Gabriel, echándose hacia adelante, pero María lo detuvo. «Helena». Eduardo ahora la reconoció como la segunda esposa de su padre, que había muerto cuando Eduardo estaba en la universidad. Negó con la cabeza suavemente. «No, Gabriel, no soy tu madre, pero soy tu abuela». El almacén quedó en silencio, mientras todos absorbían esta revelación. «¿Ves, Víctor?», continuó Helena dirigiéndose al aturdido Méndez. «Cuando tú y Antonio estaban peleando por la empresa, también estaban peleando por mí. Antonio ganó ambas batallas. Me casé con él y la empresa se convirtió en Vasconcellos Corp». Se acercó a Eduardo. «Después de que Antonio muriera, me enteré de que Víctor seguía obsesionado con vengarse, que había localizado a mi hija de mi primer matrimonio, Camila, y la estaba usando a ella y a su hijo como parte de su retorcido plan». Eduardo miró a Helena con sorpresa. «Camila era tu hija. Eso la convierte en mi hermanastra», confirmó Helena. «Aunque nunca la conociste. Fue criada por su padre en Argentina después de nuestro divorcio. Cuando me casé con Antonio, se negó a unirse a nosotros en Brasil. Esto no cambia nada», escupió Méndez. «Todavía tengo al niño. Todavía tengo los documentos firmados. En mi realidad», dijo otra voz cuando las luces del almacén se encendieron repentinamente. «Esos documentos no serán válidos». Paolo salió por otra entrada, acompañado de varios agentes de policía. «Firmar bajo coacción, secuestro, intento de asesinato. Los cargos se están acumulando, Víctor». Méndez metió la mano en su chaqueta, pero Isabel gritó: «María, aleja a Gabriel de él». Para sorpresa de todos, María inmediatamente alejó a Gabriel de Méndez y se lo llevó corriendo hacia Eduardo. «¿Tú también?», gruñó Méndez a su ama de llaves. María levantó la barbilla. «Nunca fui leal a ti, Víctor. He estado trabajando con Isabel desde el principio. Camila era mi amiga. Prometí proteger a su hijo». Méndez sacó una pistola, apuntando salvajemente por el almacén. «Nadie se mueve. Todavía tengo la ventaja aquí». «Se acabó, Víctor», dijo Eduardo con calma, sujetando a Gabriel protectoramente contra él. «El almacén está rodeado. La policía nos ha estado rastreando desde que llegamos. ¿Y esos documentos que firmé? Inútiles. La Junta votó por unanimidad esta tarde para convertir mis acciones en un fideicomiso intransferible para Gabriel». Por primera vez, la incertidumbre se apoderó de la expresión de Méndez. «Estás mintiendo. El juego se ha terminado», dijo Helena suavemente. «Después de todos estos años, tu venganza ha fracasado».
El rostro de Méndez se contorsionó de furia. Apuntó con el arma hacia Eduardo y Gabriel. «Si no puedo tenerlo todo, vosotros tampoco». Varias cosas sucedieron a la vez. María se abalanzó sobre Méndez. Los agentes de policía gritaron advertencias, e Isabel se arrojó directamente a la línea de fuego cuando Méndez apretó el gatillo. El disparo resonó por el almacén. Isabel cayó al suelo. La policía se abalanzó sobre Méndez, desarmando y forzando al suelo. «¡Tía Isabel!», gritó Gabriel, liberándose de Eduardo para correr hacia la mujer caída. Eduardo se arrodilló junto a Isabel, revisando su herida. Había sangre extendiéndose por su pecho. «¡Necesitamos una ambulancia!», gritó. La respiración de Isabel era dificultosa, pero logró agarrar la mano de Gabriel. «Está bien, mi querido niño. Todo estará bien ahora». «No me dejes», suplicó Gabriel con lágrimas corriendo por su rostro. «No como mamá». Isabel sonrió débilmente. «Estás con tu padre ahora, tu verdadero padre. Eso es lo que Camila quería». Los paramédicos entraron corriendo, moviendo suavemente a Gabriel a un lado para trabajar con Isabel. Mientras la levantaban en una camilla, ella buscó la mano de Eduardo. «Camila te amaba», susurró. «Iba a contarte todo, pero luego se enfermó. Prométeme que le contarás sobre ella, sobre lo valiente que fue». «Lo prometo», dijo Eduardo, su voz gruesa de emoción. Mientras los paramédicos se llevaban a Isabel, Gabriel se aferró a Eduardo sollozando. Elena se les acercó con cautela. «Gabriel», dijo suavemente, «sé que soy una extraña para ti, pero me gustaría cambiarlo. Soy tu abuela. Tu madre era mi hija». Gabriel la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Te pareces a mamá?» «Sí», sonrió Elena con tristeza. La gente siempre decía que éramos muy parecidas. Por encima de la cabeza de Gabriel, Eduardo cruzó la mirada con Elena. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Sobre que Camila era tu hija». «Antonio pensó que sería más fácil de esta manera», explicó Elena. «Después del conflicto empresarial, con Víctor hubo mucha amargura entre las familias. Quería protegerte de todo. Así que cuando conocí a Camila en Argentina, fue coincidencia», le aseguró Elena. Ninguno de los dos conocía la conexión. «Yo misma me enteré de Gabriel hace solo unos meses, cuando Camila se puso en contacto conmigo cuando su enfermedad empeoró. Quería asegurarse de que Gabriel estaría protegido de Víctor». Mientras hablaban, Paolo se acercó. «Víctor Méndez está bajo custodia. Se enfrentará a cargos de secuestro, intento de asesinato, espionaje corporativo. La lista es larga». «¿Y Gabriel?», preguntó Eduardo con ansiedad. «Legalmente, con el testamento revisado de Camila, tu conexión biológica y las acciones criminales de Méndez, no preveo ningún problema para obtener la custodia completa», le aseguró Paolo. «El certificado de nacimiento se puede modificar». Eduardo asintió aliviado. «Gracias, Paolo, por todo. Hay una cosa más», añadió Paolo. «Regina ha estado coordinando con las autoridades y la junta directiva todo el día. Ha sido notable». Eduardo sonrió ligeramente. «Sí, lo ha sido». 3 meses después, Eduardo estaba de pie en su oficina, mirando el horizonte de São Paulo. La puerta se abrió y Regina entró con una pila de papeles. «Los papeles finales de la reestructuración», dijo, colocándolos en su escritorio. «La empresa está oficialmente estable de nuevo». «Gracias», dijo Eduardo girándose para mirarla. «No podría haberla salvado sin ti». Regina sonrió. «Eso es lo que hacen las asistentes ejecutivas». «¿Eso es todo lo que somos? ¿Jefe y asistente?», preguntó Eduardo acercándose a ella. Un rubor tocó las mejillas de Regina. «¿Qué más seríamos?». Antes de que Eduardo pudiera responder, Gabriel irrumpió en la oficina con su uniforme escolar, su mochila colgada sobre un hombro. «Obtuve un A en mi examen de portugués», anunció con orgullo. «Eso es maravilloso», exclamó Eduardo, abrazando a su hijo. «Te dije que todo ese estudio daría sus frutos». «Isabel me ayudó a practicar», dijo Gabriel. «Está esperando abajo». Isabel se había recuperado completamente de su herida de bala y se había mudado a Brasil para estar cerca de Gabriel, tomando un apartamento en el edificio de Eduardo.
Su testimonio había sido crucial para asegurar que Méndez pasaría muchos años en prisión. «¿Por qué no bajas y le dices que suba?», sugirió Eduardo. «Podemos celebrarlo todos juntos». Después de que Gabriel se fuera, Eduardo se volvió hacia Regina. «Cena con nosotros esta noche». «¿Ambas? ¿Como una cena familiar?», preguntó Regina vacilante. «Como un comienzo», respondió Eduardo tomándole la mano. «Si estás dispuesta». La sonrisa de Regina fue respuesta suficiente. Más tarde esa noche, Eduardo se sentó en la terraza de su ático, observando cómo Gabriel mostraba a Elena e Isabel su proyecto escolar. Regina estaba ayudando a María a poner la mesa, las dos mujeres charlando fácilmente. Eduardo sacó su cartera y sacó la fotografía que Gabriel había traído de Argentina, la de él y Camila en la playa. Estudió la cara sonriente de Camila, sintiendo no el dolor de la pérdida, sino gratitud por el regalo que le había hecho. «Gracias», susurró a la fotografía. «Papá», llamó Gabriel desde el otro lado de la terraza. «Ven a ver lo que me dio la abuela Elena». Eduardo guardó la fotografía y fue a unirse a su hijo, el hijo que nunca supo que tenía hasta que una llamada telefónica lo cambió todo. Mientras la puesta de sol de Sao Paulo los bañaba a todos con una luz dorada, Eduardo se dio cuenta de que a veces los mayores tesoros de la vida nos llegan de las maneras más inesperadas. Su imperio casi había caído, su reputación había sido atacada, pero había ganado algo mucho más valioso: una familia. Y por primera vez en su vida, Eduardo Vasconcellos se sintió verdaderamente rico. Fin.